Izquierdo es profesor de Historia en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Historia y la propia web de la universidad lo define como alguien cuya vida intelectual ha transcurrido con un acentuado perfil interdisciplinar, apostando por el diálogo entre humanidades y ciencias sociales. Y creo que eso es un elemento fundamental. Dirige la colección de libros Historias Públicas, pertenece al Consejo de Redacción de la Casa de Velázquez y a la revista de Sociología Histórica. Se ha ocupado no solamente del pasado traumático español, sino de los lenguajes para definir los pasados traumáticos y las memorias coloniales. De sus obras más conocidas en España, por los estudiantes de historia en España, están La guerra que nos han contado, en coautoría aparecida en 2006 y reaparecida de nuevo, ampliada en 2017, como La guerra que nos han contado y la que no, que es un elemento muy pequeño y muy significativo. Y algunos de los últimos textos escritos reflejan también estas nuevas preocupaciones de Jesús Izquierdo. El último aliento de George Floyd, aparecida en Actio Nova en 2024, Antes de ser pública, memoria, historia y temporalidades de las exhumaciones populares de víctimas del franquismo, en coautoría aparecido en la revista Aleceia en 2025. Su intervención se titula Una historia de redención, memoria hegemónica de la democracia española. Muchas gracias y adelante. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a Óscar, muchas gracias por la compañía que tengo en esta mesa. Quería hacer una breve introducción básicamente teórica de por qué y desde dónde quiero abordar esta cuestión, ¿no? Que es una cuestión compleja. Primero aclarar que es una cuestión que no la veo habitualmente en los departamentos de historia, que es ¿qué demonios es eso de la memoria frente a la historia? Un debate que está ahí, pero que en España no se transita demasiado, ¿no? Cuando yo hablo de memoria, lo que hablo básicamente es de irrupción del pasado hacia el presente. Cuando hablo de historia, estoy hablando de convocatoria desde el presente al pasado. Es decir, son dos fórmulas de trabajar el pretérito que están vinculadas, pero tienen fenomenologías muy distintas, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que los historiadores crean recuerdos. Indudablemente, el historiador es un creador de, a veces, ficciones. Ficciones de lo que ocurrió es lo que realmente ocurrió. Pero no solo los historiadores creamos esos recuerdos. También lo crea la sociedad civil, también lo crean los regímenes autoritarios. Y en el caso del que me toca hablar, que es básicamente el régimen franquista, pues tiene una construcción muy potente que explica gran parte de las condiciones de estar en sociedad de los españoles, ¿no? Y esta memoria construida por el franquismo la voy a desarrollar, porque cuando me avisó Óscar qué podía hacer yo, pues digo, bueno, voy a intentar construir algo que sea original. Yo lo voy a construir con un caso muy particular, muy personal, de mi instituto, mi colegio y lo que me sucedió ahí, para luego proyectarlo al resto de lo social, para demostrar de alguna manera dos cuestiones básicas. En primer lugar, el franquismo no fue derrotado, ni fue derrotado en la calle, y Franco indudablemente murió en la cama, pero el franquismo no ha sido derrotado. Porque si no ha sido derrotado, podemos explicar por qué sigue en vigor la ley de amnistía del 77, sin derrota, por qué no hay comisiones de la verdad en España, por qué no hay juicios a los victimarios, a los asesinos, y luego por qué la ley del honor sigue predominando a la ley de libertad de expresión. Es decir, son cuestiones que cualquiera que lo enuncie a terceros sujetos que hayan padecido regímenes autoritarios les parecerá que realmente el mito español sobre una transición y una democracia consumada es eso, un mito. Y quizá lo que tendríamos que empezar a pensar es que cómo desmantelar ese mito, pues cargándose algunos lugares comunes que todavía tenemos muy presentes y con los cuales los españoles vivimos tranquilamente. Yo cuando mis colegas alemanes, que tengo muchos, vienen por España y les digo que pisamos un país lleno de fosas comunes, pues prácticamente se te quedan mirando y diciendo, ¿qué me estás contando? Esto no puede estar sucediendo en el país con una transición consumada y perfectamente desarrollada. Bueno, pues yo creo que es verdad, es así, o sea, es un país que tiene muchísimos problemas, incluso yo concluiría que la ley del 2022 sobre memoria democrática es una ley muy fallida por muchos asuntos, es muy fallida para empezar porque sigue siendo una ley basada en la justicia transicional, es decir, en la obsesión española por la reconciliación, es decir, todavía seguimos bregando con esta idea de que no nos hemos reconciliado y hay que reconciliarnos, con la reafirmación constante de que los españoles tienen que buscar el consenso, como si el consenso se pudiera imponer o como si las sociedades no fueran conflictivas. Cualquier sociedad
está basada en múltiples interpretaciones sobre el pasado, con lo cual España no se diferencia en ningún caso con el resto de sociedades que nos rodea. Ahora, buscar en una ley el consenso, pues me parece que es una forma equivocada y errónea de encontrarlo, porque no es posible hallarlo, ¿no? Luego es una ley que no tiene victimarios, es decir, es una ley, curiosamente, que ya reconoce a la víctima de una manera decisiva, pero sin embargo los victimarios prácticamente desaparecen. Y luego es una ley que no enuncia en ningún momento el pasado colonial español, que eso es lo que a mí ahora mismo más me ocupa. ¿Cómo es posible que un país como el mío cierre constantemente los debates sobre qué hicimos en América Latina o qué hicimos en Marruecos o en el RIF? Es decir, no está ese debate como no está otros. Entonces, bueno, la ley del 22 es eso, una ley que es un parche y, en fin, pues convivimos con ella como si hubiéramos conseguido algo muy relevante. Creo que esto no es así, pero bueno. Os voy a abordar estas cuestiones que os he planteado en principio a través de una historia muy personal del Instituto Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu, como sabéis, fue uno de los grandes conservadores muerto, asesinado en 1936, conservador radical, y este nombre se le puso a un colegio donde yo habité durante 12 años. Pasé mi bachillerato, mi educación primaria, secundaria, y acabé ahí. Bueno, el colegio era este, en 1939 era un colegio que procedía del Instituto Libre de Enseñanza, un colegio liberal, luego republicano, y de repente en 1939 pues apareció esto. Entonces uno dice, ¿qué ha ocurrido aquí? Es el Instituto Español donde primero se coloca una estatua ecuestre. Creo que además es la primera estatua ecuestre que el de Franco y se coloca ni más ni menos que en mi instituto. Yo entré por esa puerta pues prácticamente 8 años de mi vida. El otro lo pasé en el colegio, que estaba al lado. Pero bueno, cuando yo pasaba por este colegio esto no ocurría ya. Esto es una fotografía de los años 50, 40, perdón. Entonces, bueno, pues este colegio indudablemente fue un colegio piloto del falangismo, luego se volvió nacional católico, en fin, esta estatua que es la que os he mostrado, ¿no? El Franco a las puertas. Se intentó construir una estatua de José Antonio Primo de Rivera, que luego se llevó a cabo, pero ahí está el boceto. Se pusieron atlantes que nos rodeaban en el campo de fútbol, imitando el foro romano, donde todavía existen estas figuras de Mussolini. Se nos colocaron en nuestro entorno, aquí ya están las figuras, las sacamos a la calle en algún momento y como veis ahí hay unas botellas de cerveza, ya las figuras han quedado completamente resignificadas, ¿no? Entonces, bueno, estas estatuas que estuvieron al lado de un colegio de señoritas, entonces las señoritas se quejaron a menudo planteándonos que, bueno, que en fin, que por qué no les dábamos la vuelta porque se les veía el culo, ¿no? Les dieron la vuelta, pero no sé si fue peor la solución que el problema. Pero bueno, ahí están esas estatuas, ¿no? Indudablemente se puso una cruz imitando una cruz que hay en Sevilla, básicamente con los metales de la batalla de Brunete, una de las batallas que gana el franquismo en la guerra civil. Y luego teníamos una capilla, por supuesto, donde todos los jueves se nos llevaba a visitar y una capilla que representaba a los numerosos papas que veis arriba, una historia eclesiástica y en medio una serie de sujetos condenados al infierno. ¿Qué sujetos son? Pues lógicamente desde Enrique VIII, Lutero, luego los calvinistas, es decir, hay figuras con rostro, condenados con rostro, y luego hay condenados diabólicos, que están pues todos aquellos movimientos que el franquismo nunca aceptaba. Imaginaros a chavales de 12 años visitando esta capilla cada jueves, ¿no? Entonces, todo esto lo estábamos viendo, ya no sabíamos qué significaba, aquello había perdido la significación original para nosotros, pero de alguna manera nos estaba construyendo, ¿no? En un tipo de identidad muy paradójica. Y luego tenía una historia que concluía básicamente con la guerra civil como solución y redención final. Esto es lo que intento llevaros, lo que voy a intentar llevaros. Es decir, este colegio, ¿qué hizo con nosotros o qué hizo o qué hacía? De alguna manera, ¿qué sigue haciendo? Esta es una fotografía hecha en el año 41 cuando se incorpora en el hall del instituto una placa. Y yo quiero hablaros de esa placa, porque esa placa encierra una falsificación. Y esa falsificación lo que hace es narrar la memoria de España actual. Y con esto quiero llevaros a una enorme contradicción de esa transición supuestamente modélica. Cuando nosotros sacamos esta placa para hacer el libro del cual ha hablado Óscar, pues en esa placa lo que decía, en ese rótulo redondo estaba la figura de Franco y decía: este edificio, destrozado por los horrores de la guerra, fue reconstruido bajo el signo de nuestro caudillo Francisco Franco, siendo ministro de Educación Nacional el profesor José Luis Ibáñez Martín, 1939, arriba España. Bueno, mientras estábamos haciendo la foto, como veis esa raja que atraviesa toda la placa, pues de repente al incorporarla, hablo de una placa que tenía en torno a 5 metros por 3 de mármol. Estoy hablando de un pedazo de placa que se exhibía todos los días cuando entrábamos al colegio, ¿no? Entonces, cuando en un momento estábamos haciendo la foto, se cayó la plaquita y aparecieron estos huecos. Y dijimos, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, cuando intentamos restaurarlo con un amigo fotógrafo, que es el que hizo esto a través de Photoshop, salió esto. Entonces, ¿qué había debajo? Pues este instituto, destrozado y saqueado por el furor marxista, fue reorganizado
y reconstruido bajo el signo de nuestro invicto en 1939 arriba España. La placa falsificada es esta. La placa original es esta otra. Es decir, el franquismo no tuvo ningún problema desde 1939, que ocupa el colegio a través de Falange y que lo resignifica totalmente como un colegio falangista primero y luego nacional católico, decidió en el año 72 colocarnos esto. Entonces, algo pasa aquí, porque aquí desaparece el furor marxista como el agente activo de un conflicto y sin embargo aparece la guerra como responsabilidad colectiva. Bueno, esta es la memoria. Esta es la memoria del 72, pero también es nuestra memoria. Y esto es lo paradigmático, que una memoria hegemónica construida por el franquismo ha sido heredada por una democracia que para nada tiene ningún cariz de democracia consolidada, sino algo muy distinto, ¿no? Entonces, convivir con esto a mí es como decirle a muchos de mis compañeros y muchos de mi generación y la anterior que, bueno, pues ese conflicto se vivió de muchas maneras y una de estas fue construir una memoria que ha consolidado nuestra manera de ser. La placa acabó allí, en un fondo de un pasillo, en un desván. Donde estaba la placa, pues se puso un espejo, que es como la metáfora de que nos miramos, los españoles democráticos, nos miramos en el espejo y digo, bien, resuelto todo, ¿no? Entonces, todo este tipo de metáforas que ese colegio mantiene, pues bueno, los atlantes acabaron decapitados por una excavadora, la estatua religiosa del Pilar, pues la cruz, perdón, acabó devastada, oxidada y básicamente olvidada, la Virgen del Pilar, que también estaba en el Ramiro sin nariz, es decir, todo se fue eliminando. La estatua de Franco fue tirada como 8 veces, vuelta a poner sobre el pedestal y finalmente se la llevaron. Ahí están recuperándola los bomberos en algún momento que la tiramos en los años 70. Y lo que acabó el Ramiro es esto. Ahora mismo vamos al Ramiro de Maeztu, el nombre sigue preexistiendo, Ramiro de Maeztu, pero tenemos un colegio emblemáticamente democrático. La bandera de Madrid, la bandera de la Unión Europea, la bandera de España y el instituto donde se hablan 3 idiomas. Este es el resultado de una historia, de una memoria que tiene un pedigrí demasiado oscuro, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa a mí con esto? Pues cuando yo intento plantear qué es lo que hay detrás de esta memoria, lo que me encuentro es un relato que tiene mucho que ver, siguiendo un poco a Dominique Lacapra, con las lógicas de los relatos que se construyen cuando hay un trauma. Cuando hay un trauma colectivo, y esto es lo que España padece entre 1936 y 1939, entre otras muchas cosas, pues lo que hacemos es construir pactos de negativos. Pactos de negativos implican, vamos a olvidar, porque no podemos vocear lo que ha ocurrido, y entonces construimos un nuevo relato con sentido. Y ese relato con sentido es un relato que es redentor porque tiene naturaleza bíblica. La Biblia, como sabéis, nos habla de una expulsión del paraíso, nos habla de una especie de tribulación, ¿no? Larga tribulación, y finalmente acabamos con la redención final. El relato que hace el franquismo es muy parecido a ese relato bíblico. La expulsión del paraíso es fundamentalmente Segunda República y Guerra Civil. La historia de tribulaciones es fundamentalmente este largo proceso franquista de reordenación social y finalmente la redención. ¿Y cuándo acaba la redención? Básicamente en el año 86, la entrada de España en la Unión Europea. Con todo esto hemos vivido todos estos años. Por eso a mí lo de la salvación de una democracia consolidada me suena extraño y me parece que ese relato tiene muchas fórmulas, ¿no? Y tiene además explicaciones. Tiene la explicación en el palo, de lo que nos va a hablar Emiliano largo y sentido. Es decir, el franquismo fue un régimen radicalmente violento y represor, y yo diría también genocida. Y puedo defenderlo aquí ante quien quiera, porque creo que el régimen elaboró un enemigo, que era el rojo, lo identificó, lo aisló y fue a por él. Y construyó toda una violencia que la podemos ver en estas fotografías, ¿no? De campos de concentración de mujeres y hombres, mujeres rapadas, es decir, desfeminizadas. Podemos verlo también en el mundo de los campos de concentración. España era probablemente un campo concentracionario enorme, inundado de campos de no de exterminio, porque no estamos hablando de exterminio, estamos hablando de otra cosa. Y luego fue, bueno, he puesto aquí unas mapas de las fosas del franquismo, el que tenía a mano, sé que ha avanzado mucho más y Emilio nos lo podrá decir ahora, pero quiero daros simplemente esta impresión de la amplitud de la represión en España. Es decir, el palo funcionó, pero también funcionó la zanahoria. Y la zanahoria del franquismo fue la lógica del desarrollismo, con sus costes, pero tuvo también una lógica muy de, bueno, comprémonos todos un coche, el 600, vamos a ver a la playa, tenemos casas indudablemente en las afueras de las ciudades, a precios más baratos que lo que hoy en día es Madrid, y luego tenemos la institución básica de lo español, que es el Corte Inglés. Es decir, ¿en qué ciudad no hay un Corte Inglés que hermana también la lógica de ese desarrollismo, ¿no? De lo español,
que ha funcionado tan operativamente. Y pasamos de un mundo de redenciones católicas, yo os he puesto aquí 2 ejemplos, ¿no? La redención de estas mujeres en campos gestionados por monjas, estos presos republicanos que acaban comulgando, no saben exactamente qué se están comiendo, pero se supone que es algo sagrado, ¿no? Me imagino que no todos comulgarían pensando en que aquello es cuerpo de Cristo. Y luego tenemos la final redención de esta firma del año 86, donde este rey que nos mira, llamémoslo el rey, por no llamarle de otra manera, que nos mira con cara de sonrisa como diciendo, ya escribiré mis memorias y os voy a contar a todos lo que hemos hecho, ¿no? Y luego, lo interesante de todo esto, de esta memoria hegemónica, es a todo lo que nos han conducido, es decir, a qué hundidos ha producido ese relato. Ha producido un montón de hundidos, de gente con la cual no queremos tener nada porque nos recuerdan de dónde venimos. Venimos de un mundo reprimido, un mundo subdesarrollado, hemos sido campesinos, nadie quiere hablar de campesinos, solo se habla en España de agricultores eficientes. Fuimos un país de migrantes, ahora lo único que tenemos es un país que reprueba la inmigración que viene de fuera, con partidos de extrema derecha o no tan de extrema derecha. Hemos navegado en barcos ilegales. En las nuevas pateras que tenemos ahora fueron pateras en los años 50 donde la gente cabotó por España en barcos completamente ilegales. ¿Qué más se nos ha olvidado? Pues en gran parte la violencia de la propia transición. ¿Quién quiere hablar de violencia de la transición cuando se hable del modelo transicional español? Pues es un mundo que está trabajado, pero en comparación con otros territorios es un mundo bastante olvidado, ¿no? Si lo comparamos. Se nos ha olvidado también que esas matanzas o esa violencia pues se produjo en forma de matanzas en muchas ocasiones. Aquí está la matanza de Atocha, ¿no? Pero también tenemos asesinatos muy particulares de mujeres que fueron, digamos, baluartes de la lucha antifranquista, donde sus asesinos pues quedan al margen de cualquier tipo de gestión jurídica, ¿no? Quedan eximidos de cualquier responsabilidad de culpa. Esta es un ejemplo más, ¿no? Una plaza dedicada a esta mujer asesinada, Yolanda González, al final perpetrada como una especie de, ¿no?, de borradura cuando se puede, se manifiestan este tipo de actos tan victimizadores de nuevo, ¿no? Se nos ha olvidado la memoria colonial. Esta es una fotografía de Ramiro de Maeztu, del instituto donde estudié. Ahí tenéis al hijo del Jadir rifeño que, bueno, estudiaba aquí con nosotros, le alzábamos los brazos y cumplimentábamos esa memoria como una memoria del imperio, del Sagrado Imperio Español, ¿no? De la idea que todavía seguimos manteniendo de que España no fue nunca un país metropolitano ni colonial, sino que fuimos y proyectamos una buena aventura imperial. Es lo que es España, aventurera e imperial. Entonces, cuando tenemos esto, no tenemos subalternos, no tenemos colonialismo, es decir, hay un montón de elementos que quedan fuera del relato hegemónico porque básicamente quedan excluidos. La hegemonía del relato lo que tiene es que cobra el sentido, lo que el relato pretende, mientras que lo otro queda completamente silenciado o arrinconado en el propio cuento, ¿no? Yo estaba pensando antes en la frase esta de Pessoa tan importante, no sé si lo conocéis, lo seguís, Fernando Pessoa, el autor portugués, el poeta, ¿no?, que decía que los seres humanos somos cuentos que cuentan cuentos. Es cierto. Ahora hay cuentos y cuentos. Hay cuentos con poder y hay cuentos de resistencia. Pero el hecho está en que la memoria hegemónica del franquismo generó cuentos con mucho poder. Y aquí os he puesto una foto muy utilizada por el franquismo. Aquí, cuando esta foto que se hace en las guerras del Rif coloniales en los años 20 y 30, lo que hace el franquismo durante la guerra civil es utilizarla y decir que los tipos que están con las cabezas colgando son rojos con las cabezas de franquistas. En realidad son legionarios españoles sosteniendo cabezas cortadas de rifeños. Bueno, estas cosas se han funcionado. ¿Qué más se nos ha olvidado? Pues, por ejemplo, todo el movimiento que produce el desarrollismo, es decir, el movimiento de los kinkis y yonkis. Tenemos algunas películas, pero no está en el centro de atención de los historiadores. Cuando digo que los historiadores no son los únicos que construyen relato o recuerdo, estoy refiriéndome a esto. Es decir, ¿quiénes quedan olvidados? ¿Quiénes quedan olvidados? Pues otras posibilidades democráticas. O sea, tenemos la historia de los vencedores de esa transición, que básicamente son los partidos que hoy en día están reconocidos, pero hubo otras posibilidades completamente diferentes de generar una democracia sobre la base de un rupturismo. Si no hay rupturismo, como digo, no puede haber victimarios, no puede haber nada más que simplemente un relato que tiene una presencia tan potente. Luego, el mundo obrero asambleario pre-sindical, si queréis, también desaparece de nuestra memoria. Es decir, hubo movimiento obrero, y aquí tenemos mucha gente que procedéis del mundo obrero, que no estaba obedeciendo simplemente a dictámenes fundamentados en los sindicatos, sino que obedecían a proyectos y a procesos y a protocolos que eran básicamente asamblearios.
Tampoco el movimiento vecinal importa, es decir, hay 5 o 6 libros del movimiento vecinal, pero el movimiento vecinal fundamentalmente fue un movimiento de mujeres. Ahí es donde probablemente tienen más representación la mujer de la calle, desideologizada, pero con un potencial de presencia que es brutal pensarlo en estos términos, ¿no? Y luego lo que tenemos es el colegio mío, que yo he puesto estas 2 fotografías, ¿no? El antes, de los años 20 y 30, niños y niñas, y en lo que nos convirtieron, tipos de los años 80, que hicimos ese proceso que todos conocéis de la movida madrileña y toda esta historia, que fue un proceso básicamente hedonista. ¿Qué se hizo con nosotros? Yo no pertenezco a la generación de falangistas, soy bastante más joven, pero sí se me construyó como un sujeto despolitizado. Lo interesante era convertirnos en sujetos que nos lo pasáramos bien, que nos vistiéramos todos de marroquíes, porque estaba de moda pues, los líderes islámicos de Asia y demás, pues entonces estábamos ahí intentando pasarlos bien, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, finalmente la cuestión de la Gran Redención, ¿no? La Gran Redención, os he puesto una imagen de la película de Spielberg, ¿cómo se llama? Lista de Schindler. Es la escena final, ¿no? Bueno, ahí podríamos estar todos los que estamos aquí recorriendo. Entonces, acabo y ahora hago una última reflexión, no sé el tiempo que me queda. 2 minutos. Una última reflexión, que es esta estatua de un colega, Fernando Sánchez Castillo, que Emilio lo conoce también. Bueno, una estatua que puso en Caldas del Rey, Pontevedra, que yo creo que ilustra muy bien lo que España es. Es decir, un tipo de una edad media de 60 años alimentándose del agua que rezuma de la boca de Franco, ¿no? Es decir, intervenciones artísticas que no son producto de los historiadores, porque a veces los historiadores deberían encerrarnos en una jaula, llevarnos al Museo de Ciencias Naturales y decir, todavía existen, ¿no? Algo así podríamos hacer con nosotros, ¿no? Entonces, la cuestión es que cómo el arte, cuando interviene, subvierte, cambia el registro, provoca y puede producir la sensación en el historiador que a lo mejor tiene que decir las cosas de otra forma, ¿no? Es decir, nos pone ante la tesitura de qué hemos contado durante tantos años y cuántas cosas nos hemos creído al margen de lo que podríamos haber dicho de otra forma, ¿no? Entonces, la historia siempre es figuración. Esto de la falacia de que la historia son los datos, que está todavía muy presente en los centros de investigación y departamentos de las universidades españolas, es el gran mito del siglo XIX. Somos constructores, construimos relato, significamos, es decir, intervinimos poéticamente en lo construido. Entonces, si lo hacemos, lo que deberíamos hacer en primer lugar es asumirlo, porque hacerlo y negarlo es, digamos, el resultado de nuestros días, ¿no? No hacemos nada que vaya en contra de lo que dicen los datos. Los datos simplemente son los ladrillos con los que construimos las casas, pero las casas no tienen un plano único, tienen muchos planos posibles. Por lo tanto, en esas posibilidades interpretativas es donde deberíamos estar, en esas capacidades interpretativas diversas, distintas, que nos llevan por caminos diferentes dependiendo de qué relato hayamos contado. Cualquier relato revisionista es un relato construido en términos de contrastación con un relato previo. Esto no nos quiere decir que seamos negacionistas. Yo no estoy diciendo que neguemos los datos. Digo que revisamos los relatos. Y la historia fundamentalmente es un relato. Y la historia la pueden contar un tipo que hace cine, como un tipo que hace documental, como un tipo que hace poesía, o un tipo, como hemos visto esta mañana, que hace música. O un taxista que da un registro muy potente sobre esto. Por lo tanto, yo quiero acabar con esa lógica de que, en fin, yo no he querido hablaros en términos de ser lo que soy, un profesor de universidad. He querido hablaros porque también soy el presidente de una asociación de historia pública. Y yo me debo ahora mismo, en el momento en el que habito, a la historia pública. ¿Por qué? Porque la historia pública me da la vida y no la academia. La academia, en cierto sentido, se murió. Gracias.